Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, a este Salón Cervantes de la Casa de América, para la mesa redonda bicentenario de la independencia del Ecuador, 200 años después. Un saludo muy cordial al embajador de Ecuador en España, Andrés Vallejo. Embajador, bienvenido siempre a esta casa y muy contento de que este evento que comenzamos a preparar, a conversar meses atrás, tenga finalmente lugar. Es un honor, un orgullo para la Casa de América que tenga lugar aquí en nuestra sede. Un saludo también, por supuesto, a los participantes en esta mesa, a la moderadora, historiadora marítima y profesora de la Universidad de San Francisco de Quito, Sabrina Guerra, a Manuel Lucena Giraldo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, buen amigo de esta casa, buen amigo personal, a Dionisio de Areo, vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, y a Gonzalo Ortiz Crespo, académico de la lengua y de la historia del Ecuador. A todos, muchísimas gracias por su participación. Bienvenidos a la Casa de América. Un saludo también muy cordial a la embajadora de Guatemala, que nos acompaña, siempre fiel a los eventos de la casa, al embajador Carlos Abella, ex embajador de España en Ecuador, que tiene esa relación tan especial, tan cariñosa con Ecuador, actualmente embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas, además de otros cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, al cuerpo diplomático y consular que nos acompaña, a todos los funcionarios, personal de la Embajada de Ecuador en España. Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a la Casa de América, este lugar que este 2022 cumple 30 años con ese objetivo, esa idea de acercar América Latina y España, de reflexionar sobre el vínculo iberoamericano con el que nacimos hace ahora 30 años, en 1992, y que siempre reivindicamos, que siempre tanto nos enorgullece. Dentro de esa actuación, de esos 30 años de reflexionar sobre América Latina, una parte fundamental de nuestra acción es siempre el pensar, el reflexionar, el dialogar sobre la historia común, la historia compartida entre España y América, entre España y los países iberoamericanos. Por supuesto, en esos 30 años ha habido muchas reflexiones, muchas de ellas con Ecuador, pero cuando el embajador Vallejo vino hace unos meses, vino a una reunión de trabajo, protocolaria también, aquí en la casa, y enseguida pensamos qué más posibilidades de actuación, Embajada de Ecuador, Casa de América, podríamos hacer para reflexionar sobre nuestro pasado común, pero también para mostrar la realidad de un país tan vibrante, tan pujante, tan rico culturalmente en su arte, en su cultura, en su literatura, en su cine, en su sociedad. De hecho, estamos teniendo una serie de actuaciones en Casa de América en diversos campos de la cultura, del arte, de la gastronomía ecuatoriana, que en las próximas semanas, próximos meses se podrán ver en la Casa de América, presencialmente o en las redes sociales. Parte de eso, embajador, ministra consejera, también siempre tan activa, en la organización de esta mesa redonda, hoy, 24 de mayo del 2022, conmemorando el bicentenario de la batalla de Pichincha, uno de los hitos más importantes en la independencia del Ecuador. Desde el principio quisimos plantear esta mesa, este diálogo, como una reflexión conjunta, compartida, con especialistas ecuatorianos, españoles, sobre el proceso de perspectiva, un proceso de perspectiva que queríamos ver en perspectiva, reflexionar cómo era la situación en Ecuador entonces, cómo es la situación en Ecuador hoy día, cuál es la posición de un país tan importante en el entorno iberoamericano, cómo son sus relaciones con España, muy intensas, entre otras cosas, por la importantísima colectividad ecuatoriana en España, que ha adoptado, como todos sabemos, una de las grandes historias de éxito, ambas culturas como propias. En el ADN de esta casa está, de sus inicios, mirar al pasado, pero haciéndolo desde el presente y siempre con esa idea de construir el futuro, de construirlo de forma conjunta, generando espacios de diálogo inclusivos, siempre plurales, siempre rigurosos. En estos años hemos ido conmemorando diversos bicentenarios de la independencia. Este año también conmemoramos el año del bicentenario de la independencia de Brasil. Resulta, por tanto, natural que la Casa de América sea punto de encuentro para reflexionar sobre lo que en su momento implicó la independencia, las transformaciones de los proyectos nacionales hasta llegar al momento presente, siempre con esa idea de una visión de futuro. Ecuador, no hace falta que lo subraye, pero lo quiero decir, es un país fundamental en la comunidad iberoamericana. Para la Casa de América es un honor, estamos plenamente satisfechos de poder contribuir a la celebración de esta efeméride con una actividad de reflexión, de diálogo, siempre constructiva y de una enorme calidad. Así que de nuevo a todos, bienvenidos a la Casa de América. Tiene la palabra el embajador de Ecuador en España, el embajador Vallejo. Embajador.
especial a la Casa de América, en la persona de Enrique. Este es un primer acto desde que yo estoy aquí de embajador y tengo la esperanza y la seguridad de que vamos a hacer muchos más. Ahora vamos a escuchar a expertos en la materia para rememorar los 200 años de la independencia del Ecuador, que se produjeron por razones que en ese momento eran absolutamente válidas y explicables, pero que nos llevan a una reflexión sobre las relaciones de España con el Ecuador, que son mejores que nunca, porque las cosas que nos unen, sin ninguna duda, son mucho más que las que nos pudieron separar en algún momento. Muchas gracias a los profesores que intervienen y muchas gracias a ustedes por su presencia. Bueno, buenas tardes con todos los asistentes. Quiero empezar agradeciendo al embajador Andrés Vallejo, que tuvo pues, de la iniciativa de hacer este primer gran evento de muchos que haremos seguramente en esta casa. Y, por supuesto, a Enrique Ojeda por prestarnos esta casa, que no puede ser el mejor lugar. No puede haber un mejor lugar para un conversatorio como este. A Verónica Peña, ministra consejera, porque ha facilitado y se ha involucrado en todo este proceso. Y el día de hoy quiero agradecer a los 3 panelistas de lujo que tenemos el día de hoy, a Manuel Lucena, a Dionisio de Haro y a Gonzalo Ortiz. Y por supuesto a todos los asistentes que se han dado cita el día de hoy en este preciosísimo lugar para hablar de un tema que es muy interesante porque es un proceso. Estamos conmemorando 200 años del día de hoy, 24 de mayo, de una batalla que se gestó, se dio al pie del Pichincha, como todos sabemos, pero que sin embargo fue parte de un largo proceso que llevó a un cambio de paradigmas políticos, pero que no solamente afectó o impactó a lo que sería hoy el Ecuador, sino que fue un cambio para Iberoamérica, porque España también fue parte de ese proceso de cambio. Entonces, el día de hoy tengo el honor de presentarles a 3 invitados de lujo que a través de este diálogo nos van a presentar perspectivas sobre lo que significa hoy, 200 años más tarde, sentarnos aquí y no solamente es conmemorar una batalla, sino hablar sobre estos procesos que más bien nos aproximan y nos acercan a países hermanos como somos Ecuador y España. Entonces, me voy a permitir presentarles, porque de verdad son tan de lujo los ponentes que les voy a contar todo lo que hacen y han hecho. Okay, voy a empezar por Manuel Lucena Giraldo. Fue profesor visitante, bueno, de hecho es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, del CSIC. Fue profesor visitante en la Universidad de Harvard, en Stanford, es profesor investigador y visitante de Tufts University en Boston, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, de la Universidad de los Andes en Chile y en Colombia, el Colegio de México. Ha sido agregado de educación de la Embajada de España en Colombia y desempeñó muchos cargos de gestión de educación superior. Sus publicaciones se han ocupado sobre, y ahí sí que compartimos ese tema, viajeros, expediciones científicas, ciudades, imágenes nacionales, imperios y globalización. Es profesor de no ficción, cosa que me parece muy interesante, en la Escuela de Escritura de Penguin Random House y miembro de los consejos de redacción de Cultura, de Culture and Historia, revista de Occidente. Forma parte del Consejo Asesor de National Geographic en Historia Global, es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia y del Comité de Sección de la Academia Europea. Su último libro, que de hecho entiendo va a ser lanzado la próxima semana, debe ser un librazo. Conjuntamente con Felipe Fernández Armesto, se titula Un imperio de ingenieros, que realmente trata sobre una historia del imperio español a través de sus infraestructuras. Todos estamos esperando ese libro. Este es nuestro primer invitado del día de hoy. El segundo invitado es Dionisio de Haro y Romero, es historiador, vicerrector adjunto de Prospectiva Académica de la Universidad Rey Juan Carlos. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor titular de la misma universidad, profesor visitante en la Universidad de Coimbra en Portugal, de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Ha participado en varios proyectos de investigación en historia económica y social de América colonial. Ha sido asesor del Ministerio de Educación y Cultura de España en el plan de recuperación del patrimonio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Es así que compartimos también. Entre sus publicaciones destacan la política monetaria de San Martín, el papel para un Perú independiente, el pensamiento económico español y la creación del Banco Auxiliar de Papel Moneda. Ha escrito para la revista Complutense de Historia de Lima en tiempos de independencia. Ha escrito sobre la moneda en el Perú, sobre el banco para ganar la guerra. O sea, tiene varios artículos sobre el tema que nos compete el día de hoy, que es las independencias. Muy bien, Dionisio. Y nuestro tercer súper invitado, que es ecuatoriano como yo, es asesor del ministro de Relaciones Exteriores en el Ecuador y es historiador. Es un reconocido escritor ecuatoriano con estudios superiores en letras, sociología y desarrollo económico. Se ha destacado como periodista, historiador y político. Es muy conocido en el Ecuador. Es autor de 19 libros de novela, ensayos de historia y es coautor de otros 30. Su última obra, Pecunia non olet, una novela sobre la corrupción, que apareció hace 6 meses, ha tenido gran éxito, que pronto será lanzada su segunda edición. En periodismo ocupó todos los cargos, desde cronista a director, fue uno de los fundadores del diario Hoy y director para América Latina de la Agencia Internacional de Noticias Interpress Service, lo que le llevó a vivir en Costa Rica, Uruguay y también en Holanda. En política fue en el gobierno de Rodrigo Borja, secretario nacional de Comunicación y secretario general de la Administración Pública. Por elección popular fue concejal de Quito también por 2 periodos y vicealcalde de Quito. Actualmente es asesor del ministro de Relaciones Exteriores, es miembro número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española, también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Está casado con Norma de los Reyes y tiene una hija y 2 nietas preciosas. Okay. Bueno, entonces, el formato que vamos a manejar el día de hoy es un diálogo. Es un diálogo y yo lo que voy a hacer es manejar esto un poco con la metodología socrática. Les voy a ir haciendo preguntas a cada uno de los panelistas y vamos a ver qué pasa. Ok, entonces quisiera empezar con Manuel Lucena. Manuel, por favor, ¿nos puedes contar cuáles son los significados de las independencias hispanas dentro de la historia global? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero ser suficientemente socrático, queridos embajadores. Es un honor, sobre todo, el poder estar aquí esta tarde. Yo querría evocar un par de apuntes para responder esta cuestión. En 1955, en Roma, tuvo lugar el Congreso de la Asociación de Ciencias Históricas. En plenos años 50, en plena Guerra Fría, y allí hubo 2 personajes bastante raros. Uno era un francés, Jacques Godechaux, y otro era un estadounidense, que ellos dirían un liberal, Robert Palmer. Ellos 2 se habían conocido por una serie de casualidades. Godechaux había salvado literalmente el pellejo en la Segunda Guerra Mundial por poco. Era un profesor de bachillerato de la Francia provincial, judío, y repito, bueno, pues había seguido un camino de preguntas sobre lo que quería decir la libertad. Y Palmer era todo lo contrario. Palmer era con perdón de la expresión, un señorito de la costa este que estaba en Princeton divinamente y no tenía ninguna necesidad de meterse en ningún lío. Y sin embargo, ambos expusieron este congreso, para escándalo de sus de gran número de sus colegas, una ponencia sobre la revolución, lo que ellos llamaron las revoluciones atlánticas. Lo que ellos exploraron en ese trabajo, que insisto, fue rápidamente debatido por la historiografía más dogmática de todos los colores, era cómo la aventura de la libertad humana tenía un punto clave, un punto de flexión en lo que había ocurrido en el mundo atlántico, en la convergencia de Europa, África y América entre 1770 y 1820. El mundo moderno era resultado de esas experiencias históricas. Había, por supuesto, un punto de origen, pero también había muchos puntos de oscuridad.
Y uno de los puntos de oscuridad es que, por supuesto, no dijeron una sola línea sobre el Mediterráneo y el mundo hispánico. Nosotros no existíamos. Literalmente, la aventura de la libertad moderna no éramos ni siquiera una nota a pie de página en Cádiz y por equivocación. Bueno, han pasado 70 años, más de 70 años, estamos aquí en el momento del recuerdo, la celebración, la conmemoración del Bicentenario de Ecuador, y lo que hay que decir es que aunque Palmer se corrigió un poco y Godechaux se corrigió bastante, entendió que había un mundo más allá del territorio francés y de Estados Unidos. 70 años después nadie puede entender lo que fue el alumbramiento de la libertad moderna sin incluir todas las experiencias del Imperio portugués, el Imperio español y, por supuesto, el alumbramiento de la libertad por encima del color de la piel con la fundación de la primera República Negra del mundo en Haití en 1804. Así que, en ese sentido, yo creo que el primer contexto, la primera apunte rápido, tiene que ver con que nos hemos metido en los debates, no hay narrativas que puedan considerarnos a la manera de Hegel o, por supuesto, de Marx, gentes que están fuera de la historia, y yo creo que ese es un enorme síntoma de cómo hemos trabajado en la dirección correcta. Dos apuntes también muy rápidos porque no quiero extenderme más. Yo creo que lo que hemos aprendido en los últimos 12 años, desde 2010, cuando comienza el Bicentenario, tiene que ver con la complejidad de todo lo que ocurrió en la disolución del Imperio Español, y me atrevo a apuntar dos ideas rapidísimamente, Sabrina. La primera, en realidad, lo que llamamos las guerras de emancipación, las guerras de independencia, incluida la guerra de independencia en España, término que se populariza aquí solo desde la década de 1840, en realidad es durante 2 años una guerra imperial hispana contra la invasión francesa. Y entre 1808 y 1810 hay muchos españoles americanos, vamos a recordar a José de San Martín, que no es poca cosa, entre quienes se oponen y luchan contra la incursión del primer dictador moderno militar, que fue Napoleón Bonaparte. Hemos conseguido entender qué ocurrió allí, como hay primero unas guerras entre ciudades, luego hay unas guerras civiles y luego hay unas guerras patrióticas que tienen que ver con estas grandes batallas definitivas en las cuales una de los caminos posibles, que es la ruptura política en fragmentos del Imperio Español, es la que finalmente se abre paso. Y el otro punto, lo añado muy rápidamente, hemos aprendido que la democracia interétnica, la democracia que no tiene que ver con el color de la piel de las personas, tiene mucho que ver con lo que ocurrió en ese proceso de disolución del Imperio Español entre 1808 y 1825. Y aquí me quedo, Sabrina. Gracias, Manuel. Aquí hay algunos conceptos muy interesantes, como la complejidad, cambio de paradigma, un proceso, y mencionaste la revolución de Haití, y un proceso que impactó pues no solamente a las nuevas naciones americanas, sino a España también, porque es un proceso muy, muy complejo que hay que entenderlo como ese laberinto que se va construyendo o deconstruyendo, depende de cómo le queremos ver. Entonces, Dionisio, quisiera que nos digas, por favor, tú, ¿qué entendemos por independencia y cuáles crees que fueron los orígenes en el caso del Ecuador? Bien, muchas gracias. Siempre es aconsejable comenzar por el principio. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer a la Embajada de la República del Ecuador la invitación para participar en este conversatorio, que con tanto tino se ha armado en el mejor escenario posible aquí en Madrid, que es la Casa de América. Antes charlábamos y hablábamos, es el gran contenedor cultural e institucional, no solamente de Madrid, sino de este país en relación a nuestros hermanos latinoamericanos. Y detrás de las instituciones hay personas. Por lo tanto, gracias al señor embajador Andrés Vallejo y al director de la Casa de América, Enrique Ojeda. Y no puedo dejar de citar, bueno, pues a la persona que con inteligencia y esfuerzo ha hecho posible este encuentro, que es la doctora Sabrina Guerra Moscoso. Gracias, Sabrina. Antes, muy brevemente, pero
uno que es un economista traidor, porque al final ha acabado más en el campo de la historia que en el campo de la teoría y de la ciencia económica, sí que quiero un poco agradecer este tipo de actos que ponen en valor nuestro oficio, el oficio del historiador. En una sociedad dominada por los medios de comunicación, dominada por las redes sociales, en el que la actualidad se analiza a sí misma, pues es habitual, bueno, pues pensar que dedicarse a la historia es un esfuerzo inútil, o en el mejor de los casos una mera distracción. Por lo tanto, yo creo que estos encuentros, estas conmemoraciones, llamémosle como sea, son encuentros importantes que ponen en valor, bueno, pues la historia y el quehacer de la historia. Porque el análisis histórico no solamente tiene la capacidad de analizar la realidad humana, sino el análisis histórico, en términos generales, también mejora la calidad del hombre. Y estos espacios son fundamentales, no para solamente demostrar la utilidad de nuestro oficio, sino para explicar que sin perspectiva histórica, pues es como si estuviésemos, es como vivir en el presente estando en esta sala, pero la mitad estuviese a oscuras. Eso es vivir el presente sin perspectiva histórica, en una sala en donde la mitad de la sala queda a oscuras. Bueno, pues por lo tanto, sean bienvenidos este tipo de actos y bueno, reconozco a todas las instituciones que están detrás de este tipo de encuentros que ponen en valor nuestro oficio y nos dan la oportunidad también de darle una cierta utilidad. ¿Qué entendemos por independencia? Pues un poco enganchándome a las palabras del profesor Manuel Lucena, las independencias son procesos muy, muy complejos, y en el caso del Ecuador no solamente se le une complejidad, sino que es un proceso largo, Son procesos por los cuales los países americanos pasan de un Estado colonial o de un Estado virreinal a la creación de los Estados independientes. Y en el que, bueno, pues no son naciones que se independizan de otra nación, todo eso está todavía por armar, Es muy importante, evidentemente hay una crisis del antiguo régimen, hay una crisis del Imperio Español que no es capaz de recomponerse, no es capaz de detener la crisis y poder reorganizarse y recomponerse, y ante ese vacío o crisis que se cronifica, pues aparecen alternativas de estados. Hay que organizar la sociedad, hay que organizar la economía, hay que organizarse también políticamente, y esos son los gérmenes de los estados latinoamericanos de los que luego habrá que armar y constituir la nación, ¿no? En el caso de Ecuador, además, estamos ante un proceso largo, es decir, es un proceso que arranca, si pudiésemos establecer algún punto de partida, que podría ser la Junta de Quito de 1809. La Junta de Quito de 1809, en donde el 10 de agosto, bueno, pues existe esa declaración llamada de independencia, ¿no? Que a fin de cuentas, bueno, pues es una junta en la que lo que se propone es la constitución de un Estado, desde Panamá hasta el sur profundo, hasta Maynas. Un Estado, por lo tanto, enorme, en el que lo que se plantea es eso, una nueva forma de poder organizar el territorio y sus gentes, ante una crisis imperial sin solución ni resolución. Madrid estaba lejos, y Madrid en 1809 podía influir muy poco. Y evidentemente esa revolución, esa junta finalmente, bueno, pues cae derrotada, pero no tanto en términos frente a los españoles. Lima tampoco quiere esa propuesta de Estado, tampoco lo quiere Guayaquil y tampoco lo quiere Bogotá ni Popayán. Por lo tanto, bueno, pues ese primer escenario, esa primera propuesta decae, podemos decir, en 1812, pero luego el proceso de independencia en el caso del Perú se va a alargar mucho más tiempo. Tendremos ocasión a lo largo de otras intervenciones en donde veremos la reacción española o realista del 12 al 20, la independencia de Guayaquil y de la Gran Colombia del 20 al 30, y luego finalmente habrá que esperar a la creación de la República del Ecuador en 1830. Por tanto, son procesos complejos en los que, bueno, pues un consejo: mucha flexibilidad
mucha flexibilidad y la mente muy abierta para poder entender y familiarizarnos con unos procesos que no son tan sencillos como nos gustarían. Nada más. Gracias, Dionisio. Efectivamente, un proceso largo y complejo, como tú lo has dicho, difícil de definir el origen o el punto de partida, porque tendríamos que irnos inclusive antes, tendríamos que ver el impacto de las reformas borbónicas en el largo siglo XVIII para ver este largo proceso y todos los hitos y todos los eventos de carácter internacional, si cabe el término. Pero sin embargo creo que vale la pena que un experto en esto y un ecuatoriano nos cuente exactamente, Gonzalo, qué conmemoramos en el Ecuador el 24 de mayo y por qué estamos aquí hoy. Gracias, Sabrina. Hoy son 200 años de ese triunfo de las armas libertadoras de la batalla del Pichincha. Y claro, antes de eso debo decir que me siento honrado de estar en este acto en compañía de estos dos grandísimos historiadores españoles, ante la presencia del embajador del Ecuador, mi gran amigo Andrés Vallejo, ante una concurrencia tan selecta como la que nos acompaña hoy en esta Casa de América y en Madrid. Jamás me habría imaginado conmemorar los 200 años de la independencia de España en la capital de España y en Cibeles, nada menos. Conmemorar significa recordar solemnemente a algo o a alguien mediante un acto, como el que estamos teniendo, o mediante un monumento. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero antes de ir a contestar a Sabrina, les quiero decir que estoy con una experiencia extraordinaria. Esta es la tercera vez que estoy en la Casa de América. La primera fue hace mucho tiempo, la segunda fue hace 24 horas. Estábamos aquí con Andrés asistiendo a un acto de la Embajada del Uruguay, en que oímos un despliegue de maravillosas ideas y un discurso de Felipe González sobresaliente, ¿no? Y yo me escapé porque hacía mucho calor, al contrario de hoy día, para echarme un poco de agua en la cara para oírle a Enrique Iglesias, y no había llegado al baño, abría el lavabo cuando ya oí los aplausos. Enrique Iglesias tuvo la genialidad de hablar solo 2 minutos. Así que después de los 45 que habló Felipe González fue fantástico. La primera vez fue hace mucho más tiempo, 1994. Hubo aquí un congreso de comunicación y cultura y fui uno de los ponentes. Yo era entonces director de Interpress Service, como ha recordado Sabrina, y gracias por ese perfil que trazaste, incluso mencionando a mi mujer y a mis nietas. Y en el 94 tuvimos ese congreso que se desarrolló aquí, creo que fueron 2 días enteros. Y entonces vine directamente desde Costa Rica a hablar de esos temas. Pero los de la historia me gustan más, me atrapan y espero que a ustedes. ¿Qué estamos conmemorando? Y para eso he presentado unas pocas láminas. Se asustaron un poco cuando vieron que la presentación era un poco larga, pero es solamente para mencionarles unas pocas imágenes. En efecto, como ha dicho Dionisio, el 10 de agosto de 1809, Juan Pío Montúfar fue presidente de la primera Junta Revolucionaria, que se identificó a sí misma como soberana, Junta Soberana, y se dio el tratamiento de majestad. De manera que la majestad ya no era la que residía del otro lado del Atlántico, la majestad era ella. Luego del fracaso de la primera junta vino la segunda, y donde fue Carlos Montúfar, que nada menos era parte del ejército que había luchado contra Napoleón y que vino como comisionado regio a Quito y que encabezó ese segundo momento en que se definió el estado de Quito. Pero pasaron los años y a finales de la década Guayaquil se declaró independiente y España decidió mandar a un personaje muy destacado, el mariscal Juan de la Cruz Murllón, que fue con el título de virrey de la Nueva Granada. Por lo pronto presidente de la Audiencia de Quito, pero virrey en potencia, porque le dieron la condición de que si reconquistaba Colombia, la Nueva Granada,
si conquistaba al menos 2/3 partes de la Nueva Granada, podía ser virrey de la Nueva Granada. Nunca llegó a serlo. Murió incluso antes de la batalla de Pichincha de enfermedad. Y entonces le sustituyó al general Melchor de Aymerich, que ya había sido presidente de la audiencia antes y que comandaba el ejército del rey. El comandante de las fuerzas realistas era el general Antonio José de Sucre, mandado por Simón Bolívar, el libertador, quien al ver que Guayaquil necesitaba apoyo después de declararse independiente, mandó para que se organizara el ejército. Y este ejército, ya al mando de Sucre, se organizó con las fuerzas de Guayaquil y creyeron que era posible conquistar la sierra. Fíjense que aquí en el mapa Guayaquil está aquí al nivel del mar y estas elevaciones de aquí son los Andes, que están a 3.500 metros de altura, los pasos más abordables, y subieron por el cauce del río Chanchán y luego subieron arriba y creyeron que podían conquistar la sierra y tuvieron una derrota espantosa en Ambato. Como ya habían tenido las fuerzas guayaquileñas sin Sucre, Sucre se enfrenta a Aymerich 2 veces y la primera Aymerich le derrota ampliamente. Entonces Sucre tiene que regresar a Guayaquil derrotado. Tan grande fue la derrota que perdió su caballo. Sucre regresaba a pie a Guayaquil derrotado sin el ejército que había sido destrozado. Ahí reorganiza sus tropas, tiene la habilidad de buscar un armisticio y durante 3 meses reorganiza el ejército, recibe más tropas desde Colombia y allí hace una definición. Dice, no voy a poder asaltar la sierra de manera directa, tengo que hacer un rodeo y primero tengo que conquistar Cuenca, que estaba bajo el mando de las tropas del imperio, además se junta con la división del coronel Andrés de Santa Cruz, que había sido mandada por San Martín desde el Perú. Se juntan en el pueblo de Oña, que está allí, y ya el ejército unificado era un ejército respetable de 2.800 efectivos, que se aproximan a Cuenca y el coronel Carlos Tolrá, que era el comandante en Cuenca, decide retirarse de Cuenca. Así que Sucre, que era el comandante del ejército unificado, toma Cuenca sin disparar un solo tiro. Y desde allí va a seguir avanzando por medio de esta geografía extraordinaria. Este es el corazón de los Andes, una pintura de Frederick Edwin Church, este pintor estadounidense. La pintura es de hacia 1880, que es un paisaje sobrecogedor, ¿no? Con las cumbres nevadas, las montañas y el valle interandino. Y aquí les quiero presentar, porque finalmente llegan a Riobamba, esta fotografía del Chimborazo que fue tomada por mi padre en 1933. Mi padre, Luis Alfonso Ortiz Bilbao, era un fotógrafo aficionado y tomó esta foto del Chimborazo, que hay que contar, ya no tiene esa cantidad de nieve y de glaciares. El cambio climático no es chiste, ¿no? Nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida, al menos Andrés y yo, cómo los nevados empiezan a dejar de ser nevados, porque se está retirando el hielo, ¿no? Y del otro lado estaba el altar, ahí está, apenas se distingue la ciudad de Riobamba. Y el primer triunfo de este ejército combinado va a ser aquí, en la planicie de Tapi, al norte de Riobamba, donde hay un combate, más que una batalla, entre las caballerías de los 2 ejércitos, con el primer triunfo no de los patriotas, como decimos nosotros, porque igual de patriotas eran los que peleaban por su rey, ¿no es cierto?, por su patria, aunque estoy totalmente de acuerdo con Dionisio que no había tal cosa como una nación. La nación es más bien consecuencia de la independencia, no es la causa de la independencia. Pero en fin, esta vista de Riobamba es un óleo de Rafael Troya de 1918, pero no había cambiado básicamente, y al fondo el nevado, el altar. Siguen avanzando y Sucre se entera por el espionaje que había en aquella época, aunque no tan sofisticado, pero que había una emboscada española al bajar del nudo
Como ustedes saben, el Ecuador es como una escalera con dos cadenas montañosas gigantescas a los dos lados, la parte de la sierra, y unos escalones que juntan de vez en cuando a esos dos largueros. Y allí hay un nudo, el nudo del Cotopaxi, el nudo de Teopullo, y a la bajada en el Chaupi había una emboscada. Y como se enteran de eso, hace una cosa extraordinaria, que es dirigirse hacia los ventisqueros de helados del Cotopaxi. En su parte de la batalla contará que se fue por los helados del Cotopaxi. Los helados ahora no entendemos, era por los ventisqueros de helados del Cotopaxi, y hace una travesía de 4 días por una altura todavía mayor que la del Valle Interandino, a través del páramo, y cae en Sangolquí, en la hacienda de los Montúfar, y hace esa travesía con luna llena. Esta es una foto de Jorge Juan Anhalser, la luna llena y el Cotopaxi, como habrá sido en esos días, ¿no? En general en los Andes la luna llena son días muy despejados, y en cambio la luna nueva llueve, y eso es lo que le va a pasar a Sucre en Pichincha. Y esta vez bajando del Cotopaxi, esta vista extraordinaria, el Cotopaxi bajando, esa es una lengua de lava, pero ahí viene, por aquí es que bajó hacia Sangolquí. Una vez que estaba allí, descansó en la hacienda un par de días y continuó. Ya el ejército había crecido, su ejército ya pasaba de 3.100 hombres, se habían ido juntando otras tropas, y los que le habían puesto la emboscada retrogradaron a Quito rápidamente y se quedaron en la ciudad. Y allí intenta varias veces incitar a la batalla. ¿Cómo se incitaba a la batalla? Se ponía al ejército en formación militar, se hacía avances, se hacía retrocesos para ver si el ejército monárquico salía de Quito a dar la batalla en la planicie, que ahora está llena de casas, pero que en ese entonces era una planicie donde había 2 pequeñas aldeitas que ahora son barrios de Quito, La Magdalena y Chillogallo. Pero el ejército español no salió, ni iba a salir. El 20 de mayo, el 21 de mayo, el 22 de mayo, el 23 de mayo despliega sus tropas, y cuando se da cuenta que no van a salir por nada, porque están muy bien fortificados en Quito, va a tener que tomar una decisión. El azul que está allá arriba muestra precisamente cómo estaba de fortificado Quito de ese lado. Lo que está en el círculo es el montecito del Panecillo. Ese nombre tiene esta colina muy redondeada de Quito, que estaba coronada por un fuerte español y que tenía cañones a todo a su alrededor. Había cañones también hacia el lado derecho, esa otra montañita, cadena montañosa, el Ichimbía, pero además le protegían a Quito lo que había considerado Sebastián de Benalcázar cuando hizo ahí la ciudad, su protección natural. 2 inmensas quebradas, la que llamábamos, y ahora ya no existe, la quebrada de Jerusalén, está todo hecho alcantarilla, y hay una avenida arriba de ella que tiene el nombre de 24 de mayo, porque precisamente se inauguró hace 100 años esa avenida, y la quebrada del Machángara. Sucre no tenía forma de tomar Quito, y entonces por eso es que se sube al Pichincha. El Pichincha, esta es una vista hecha por Humboldt en 1802, es una inmensa montaña con una serie de estribaciones, y en esta foto se puede ver con mayor precisión de lo que estoy hablando. La Magdalena está aquí, el Panecillo en la mitad y la ciudad de Quito hacia ese lado. Y tal vez aquí, que les hice con unos letreros, se puede ver mejor. Sucre venía desde el sur y quería tomarse Quito. No podía, porque las flechas verdes muestran dónde está el gran cañón del río Machángara, y del otro lado, que no se ve, es donde estaba la otra quebrada y los cañones del Panecillo que impedían a nadie que subiera. Entonces lo que él decide es tomar esta colina que se ve desde aquí, subir escondido por la parte de atrás para que no le viera la ciudad la noche del 23 de mayo, que llovía. Y entonces se demoran muchísimo. ¿Por qué quería hacer eso Sucre? Sucre quería hacerlo. Aquí hay una nueva indicación de dónde está el cañón del Machángara, la ciudad de Quito el día de hoy. Fíjense cómo la mancha urbana ya se ha tomado todo el paisaje, o casi todo, y allá arriba
en la ruta, en la flecha naranja, es la ruta de aproximación de Sucre por el Pichincha. Atrás de eso, para que no le vean, el Panecillo, donde estaban los fuertes realistas, el cañón del Machángara y el sitio de la batalla en el círculo allá arriba. El Consejo Municipal de Quito declaró que ese sitio se llamaba la Cima de la Libertad a los 2 años de la batalla, y desde entonces la conocemos como la Cima de la Libertad. ¿Qué era lo que pretendía Sucre? ¿Qué intentaba ascendiendo al Pichincha? Es la línea naranja. Él venía por aquí, la línea rosada es la línea de Cumbres, él venía escondido por atrás y lo que intentaba es bajar hacia el ejido de Iñaquito, unas tierras comunales, unos potreros, y dar desde allí la batalla, porque era el sitio menos fortificado y poder atacar desde allí. Pero con el retraso que tuvo por la lluvia y demás, a las 8:30 de la mañana recién estaba en esa cumbre y fue divisado por el ejército español desde el Panecillo, allá en el celeste que está el Panecillo, y las tropas subieron para interceptarlo. Fue un acto de heroísmo el del ejército español, porque sabían que tenían que pelear montaña arriba, y sin embargo lo hicieron, y se dio la batalla. Sucre se vio obligado a pelear lo que no quería, él no quería dar, nadie quiere dar una batalla en una montaña, no podía desplegar la caballería, su parque estaba retrasado, la luz del sol les daba en los ojos, porque el oriente está acá, nadie quiere dar una batalla en esas condiciones, pero tuvo que darla. Y se vio obligado a luchar y a vencer finalmente, ¿no? Fue una batalla durísima. Hace 50 años, en el centenario de la batalla de Pichincha, se inauguró lo que se ve allí, ese monumento, que llamamos el Templo de la Patria, que señala la parte baja del sitio de la batalla. La batalla se dio de ahí para arriba, hasta muy arriba, porque los diferentes cuerpos del ejército iban llegando de a uno y entrando en la batalla uno por otro, tras otro, sin parque, solo con las municiones que llevaba cada uno. El parque venía muy retrasado, a cargo del batallón Albión, y finalmente hubo algunos momentos decisivos que no voy a contarles, pero finalmente la batalla se decidió hace mediodía. Lo increíble es que se vio a la vista de la ciudad de Quito, que no estaba pues construida hasta tan arriba, pero sí acá abajo. Desde las azoteas y de los balcones se contemplaban los momentos de la batalla, ¿no? Se oían los tiros, por supuesto, los disparos del cañón desde el Panecillo no alcanzaban de ninguna manera hacia donde estaba la batalla, pero sí los tiros de ahí. Y fíjense este cañón aquí a la derecha, que es de lo que nosotros llamamos la chorrera del Pichincha. Es una cascada más bien estrecha, muy fuerte, que fue excavando a lo largo de los siglos un río allí, y que era el comienzo de la gran quebrada de Jerusalén, que fue el límite norte de la batalla. Incluso hubo personas que murieron, soldados que murieron desbarrancados por ese cañón allí, ¿no? Bueno, esto era más o menos para contestar, Sabrina, un poco largo, perdonen, qué es lo que conmemoramos. Muchas gracias, Gonzalo, por ese interesantísimo trayecto, por la geografía, y supongo que todos los ecuatorianos y quiteños ahorita sintieron un poquito de nostalgia, ¿no? De Quito, de Pichincha y de todo. Pero bueno, vamos a ver si Dionisio puso atención a esta explicación. ¿Qué tuvo de particular la batalla de Pichincha, Dionisio? Bien, he estado atento a Gonzalo y voy a hacer como el batallón Albión. Voy a ir pegadito a ti y voy a ir cubriendo elementos en torno a la extraordinaria exposición que ha hecho Gonzalo en torno a la batalla de Pichincha. Y hay una pregunta que antes de Pichincha es ineludible hablar de la Declaración de Independencia de Guayaquil, o sea, del 9 de octubre de 1820. Es ineludible. Es ineludible porque, a fin de cuentas, todos los movimientos de tropas a los que ha hecho referencia Gonzalo, pues tienen el punto de partida precisamente desde Guayaquil. Y a partir de ese golpe de Estado que se dan a las autoridades,
y que permiten la constitución de la provincia libre de Guayaquil, encabezada por José Joaquín Olmedo. Prócer, poeta, no militar y un extraordinario político, que hay que reconocerlo. ¿Por qué Guayaquil hace el movimiento del golpe de Estado en 1820 y no había participado como participó en 1809? Bueno, en 1820 todo ha cambiado con respecto a 1809. Es decir, en 1820 se había sustanciado el 7 de agosto la batalla de Boyacá y, por lo tanto, se había asegurado la independencia de Colombia. San Martín, en septiembre, está desembarcando las tropas de la expedición chilena en la bahía de Paracas. Chile ya ha conseguido levantar un Estado viable y el Pacífico ya no tiene una flota española solvente. No hay una presencia militar solvente en el Pacífico. Por lo tanto, 1820 ha cambiado prácticamente todo. Y eso, evidentemente, genera unas condiciones que hacen propicio el golpe de Estado en Guayaquil, ese 9 de octubre de 1820, y bueno, pues el inicio de ese proyecto, encabezado por José Joaquín Olmedo, de la provincia libre de Guayaquil. Olmedo tiene claro que de estos procesos de independencia no pueden salir microestados. Estados provinciales no hay posibles. Por lo tanto, el objetivo desde el minuto 1 es Quito. Por lo menos Quito. De ahí que el ejército que se levanta no lleva otro título sino División Protectora de Quito, que es el ejército que levanta Olmedo desde esta ciudad. El proceso va a ser largo porque es tortuoso. Es decir, hacía referencia a Gonzalo a la segunda batalla de Huachi, o la derrota de Huachi por parte de Sucre. Previamente había habido una primera derrota de esta división que la hizo retroceder. Por lo tanto, pronto se emborronaron esos inicios de independencia en Guayaquil, que al inicio, bueno, pues había levantamientos por parte de los pueblos, etcétera, etcétera. Es abortado cerca de Ambato en ese primer combate en Huachi, lo cual hace que Olmedo tenga que retroceder hasta la llegada de Sucre. Sucre es un extraordinario estratega militar. Sucre es un gran hombre de armas. Es decir, tiene una concepción estratégica y, a pesar de los tropiezos, sabe corregir y sabe recomponer. Y no hay muy pocas decisiones en Sucre, militarmente hablando, que las podamos poner en entredicho. A pesar de ello, Sucre también va a tener un tropiezo, que es lo que comentaba antes Gonzalo. En esa segunda batalla de Huachi, Sucre sale derrotado. Estamos en el 12 de septiembre de 1821 y, bueno, pues aquí también la segunda batalla de Huachi también es un buen ejemplo para entender que la historia nunca está escrita. Es decir, nosotros los historiadores a veces tenemos un inconveniente, y es que ya sabemos lo que ha ocurrido. Por lo tanto, desde el presente es difícil pensar, bueno, pues que la historia a veces está conformada por hechos racionales, ineluctables, que pasa lo que tiene que pasar, sin darnos cuenta que eso no ocurre en el presente. Es decir, en el presente las personas y las sociedades siempre estamos decidiendo ante un abanico de posibilidades que van a determinar el futuro, que a su vez están sujetas al azar, y que los propios hechos que se van sucediendo van conformando un futuro absolutamente incierto desde el presente. Bueno, ¿por qué digo esto? No es que Sucre sea derrotado en la segunda batalla de Huachi, es que su segundo cae prisionero, pero él escapa por los pelos. Por los pelos. En el último minuto cae del caballo, le están a punto de cercar. Está a punto de ser capturado por un mínimo instante.
Claro, ¿cuál sería la historia si en ese momento Sucre se pierde? Pues imposible hacer ciencia ficción, ¿no? Pero sí es un buen ejemplo para que veamos, ¿no?, la fragilidad con la que a veces se va conformando el presente y evidentemente se va formando un futuro, pero absolutamente incierto, como es en la actualidad, ¿no? Bueno, pues quería contar esa anécdota. Ahora bien, como bien contaba Gonzalo, hay un repliegue a Guayaquil y van a venir los refuerzos colombianos. Sucre va a tener tras ese inteligente armisticio con el que se establece con las tropas del mariscal Melchor Damarich, ese armisticio que se firma en noviembre del 21, un inteligente armisticio, va a permitir a Sucre, después de una solicitud que tiene que hacer a San Martín de apoyo militar, porque Bolívar está todavía empantanado en Pasto. Ahí hay un problema en Pasto que son los pastuzos, claro, que es un tapón que impide la llegada de Bolívar a Quito, y por lo tanto se tiene que pedir ayuda militar a San Martín. San Martín envía al entonces coronel Santa Cruz con el batallón Numancia, batallón que se ha cambiado de bando en la guerra del Perú. Es un batallón bien formado, es un batallón veterano, es un gran refuerzo para Sucre, y Sucre va a buscarlo a Cuenca, como antes ha contado Gonzalo. Por lo tanto, Sucre, con los refuerzos la reorganización en Guayaquil y el encuentro con Santa Cruz en el entorno de Cuenca, ya es un ejército a tener en cuenta. Es decir, Sucre va camino de Quito con más de 3.100 hombres. Y una buena parte de esa tropa es tropa veterana y bien formada para la guerra. No me voy a extender demasiado, pero volvemos a la batalla de Pichincha. Es cierto, Sucre provoca a las tropas realistas a que salgan de la ciudad. Los tropas realistas no salen porque no les gusta la ciudad y no les gusta el campo abierto, no, es que son inferiores. Mientras que Sucre dispone de un ejército en torno a 3.100 hombres, las tropas españolas realistas, como las queramos llamar, rondan en torno a los 1.900 hombres. Es un ejército, por lo tanto, un tercio inferior al ejército de Sucre. Sucre, por lo tanto, lo incita a campo abierto, siendo él conocedor de su superioridad. Pero el ejército español no sale de las fortificaciones de Quito. Se encuentra cómodo y piensa, Emerich considera que salir es un suicidio. Por lo tanto, hay que esperar a Sucre dentro de la ciudad, o por lo menos pegadito a las fortificaciones. Sucre, con los datos que tiene de su inteligencia, como lo podamos llevar, no hay drones en esta época, pero la información no deja de parar. Efectivamente, Sucre tiene la idea de hacer el recorrido que también ha explicado Gonzalo, con dos estrategias. Sucre tiene dos estrategias. Subimos a Quito por el norte y, por lo tanto, intentamos entrar en batalla en la retaguardia de la ciudad, en la que consideramos que no hay fortificaciones. Y la segunda, y tiene un plan B, si hay fortificaciones o se nos complica la conquista de Quito por el norte, nos vamos hacia Pasto, pillamos en una pinza a Pasto con las fuerzas de Bolívar y, reuniéndonos con Bolívar, volvemos hacia Quito. Sucre considera esas dos posibilidades, o bien asaltar la ciudad por el norte, o bien... No me voy a repetir en cosas que ya ha contado Gonzalo, pero la batalla de Pichincha nadie la planifica, nadie la tiene ideada y, por tanto, es una improvisación absoluta. Los cálculos de Sucre de poder alcanzar el norte de Quito no se sustancian. Amanece y no han conseguido alcanzar la altitud ni la zona que consideraban que iban a estar al amanecer. Y Emerich pues atisba el movimiento de tropa y considera que es una oportunidad única
para poder combatir a Sucre siendo consciente de su inferioridad. Bueno, la batalla se produce en los términos que ha contado Gonzalo. El ejército realista pues, pierde cerca de un tercio de sus fuerzas. Recuerden que es un ejército de 1.900 hombres. Bueno, pues sufre 400 muertos aproximadamente, 190 heridos y finalmente 1.260 serán prisioneros porque se entregan como tal. En el caso patriota, las bajas también son significativas. Son 200 muertos y 140 heridos, pero eso suponía un 10% de su ejército. Un 10% de su ejército. No es comparable con las pérdidas que había tenido el ejército realista. ¿Qué implicaciones tiene Pichincha? Bueno, la independencia del Ecuador no. Eso habrá que esperar. Eso siempre se hace referencia a esos grafitis entrecomillados de último día de despotismo y primero de lo mismo. Es decir, luego no va a ser fácil para el Ecuador la historia conjunta con la Gran Colombia hasta la independencia el 13 de mayo de 1830. Pero sí hay un elemento muy importante. Está abierta la puerta para el Perú. Es decir, con Pichincha, efectivamente, ya la situación no era fácil para las tropas españolas o realistas en el Perú, aunque evidentemente los planes de San Martín de una rápida guerra que se solventase en el viejo virreinato no se cumplen. El ejército realista dispone de unos efectivos muy solventes y en un número suficiente como todavía mantener una larga resistencia hasta finales del 24, si quitamos el endiablado sitio del Callao, que eso habrá que extenderlo hasta enero del 26, pero independientemente de lo largo que todavía quede de recorrido, sí es cierto que con Pichincha hay un punto de no retorno, es decir, se abre la llave en el norte del Perú, Por tanto, ya comienza el cronómetro hacia atrás para lo que será finalmente la conclusión de todos los procesos de independencia en la América continental, por lo menos en la América continental. Nada más, lo dejo ahí el capote para todas las preguntas que quieran realizar. Gracias, Dionisio. Entonces, Manuel, ¿en qué medida el caso ecuatoriano fue particular? Bueno, pues escuchando la versión que parece que estamos allí en la montaña y estamos en Quito, y la versión de los acontecimientos, uno tenía una especie de versión en estéreo. Y vinculándome también con la pregunta que acabas de mencionar, yo creo que colocándonos en la perspectiva específica, yo quisiera añadir dos cosas. La primera, y tiene que ver obviamente con la pregunta, los realistas sabían perfectamente que habían perdido la guerra. O sea, las batallas las podemos contar como queramos, pero eran militares profesionales. Los ejércitos realistas eran ejércitos formados ya en un 80% por americanos, indígenas, libres, antiguos esclavos, por supuesto españoles, americanos, blancos. En Ayacucho hay 9.100 soldados en el bando de los llamados realistas, 7.000 patriotas. En los, comillas, españoles de los 9.100, 500 son europeos. Eso es todo lo que queda del ejército que ha aterrizado en 1815. La política y la disolución imperial ya había actuado mucho antes de que las batallas consolidaran la fragmentación política imprescindible del Imperio Español. Por lo tanto, era cuestión de tiempo, y yo creo que esto es muy importante indicarlo. Obviamente también aquí hay un contexto de historia global, y tiene que ver con la pregunta. ¿Dónde iban los soldados europeos y americanos que en 1815, cuando Napoleón termina su imperio y los 100 días, se quedan sin trabajo? ¿Dónde está el siguiente lugar donde puedo vivir de la guerra? Llevo 20 años peleando, llevan 20 años peleando, desde 1791-92. Evidentemente, lo del batallón Albión es muy divertido, y tantos otros. También hay muchos batallones Albión, por cierto, en el bando realista, y de esos nunca hablamos, que yo creo que eso es muy divertido, ver estos oficiales británicos defendiendo a Fernando VII en Venezuela, que nunca lo cuentan. Creo que en este sentido
guerra civil que está detrás de las guerras de emancipación ya había sido decantada en 1815 por una operación puramente política. Cuando Fernando VII destruye la posibilidad de la concordancia en la integración, porque acaba con la nación de ciudadanos, que es la nación de Cádiz, es inevitable que la guerra civil se convierta en guerra patriótica, en guerra de militares profesionales, y muy buenos militares profesionales. Ese sería el primer punto que yo querría señalar. Y ahí el destino o el contexto de Pichincha tiene que ver con las batallas fundacionales de la mitología nacional decimonónica. Antes está Boyacá, antes está Carabobo, antes Morillo, que ya no podía más, se ve con Bolívar y se va. Y viene la entrevista de Guayaquil, que yo creo que nos explica realmente cuál es el contexto de Quito y el contexto de Ecuador. Va a ser un estado tapón entre los viejos virreinatos de Nueva Granada y Perú. ¿Dónde va a quedar la suerte y el futuro de Ecuador? Y la segunda cuestión yo creo que tiene que ver con entender que las independencias son adaptaciones modernizadoras. Yo creo que es un grave error hablar solamente de los aspectos de la épica, aunque son sustanciales, nos explican tanto, ¿no? Yo creo que aquí hay una ruptura del Imperio Español desde el centro hacia la periferia y sencillamente unas reacciones adaptativas, brillantes, inteligentes, modernizadoras, democratizadoras de las aristocracias americanas que acaban produciendo los contextos de las repúblicas americanas, que son experimentos de libertad, que son experimentos de democracia y son experimentos muy sustanciales para entender una evolución positiva del ser humano. Creo que cuando uno recuerda a mi querido maestro Malcolm X, el gran colombianista, se acuerda de ese detalle que en un cantón de Santander en Colombia, en 1854, les dieron el voto a las mujeres, nos está diciendo algo más que una anécdota, nos está colocando ante una categoría. Yo creo que todo el experimento y toda la escenificación y el recuerdo de lo que ocurrió hace 200 años, en mi caso al menos, tiene que ver con este espíritu de encuentro con una libertad que debe adaptarse a una realidad que es una realidad multiétnica, que es una realidad urbana y que es una realidad absolutamente distinta y que va a desarrollarse durante el siglo XIX. Para mí es una historia de celebración y de alegría. Gracias, Manuel. Efectivamente, es un proceso de cambio de paradigmas políticos, de ajustes, de rupturas, en una zona muy diversa como los Andes, una zona que ya la geografía ya marca una diversidad. Solamente cuando pues los que vivimos en Quito, si bajamos de Quito a Cumbayá o un poco más a Puembo, sentimos ese cambio en la vegetación, en el clima, y eso, la geografía. Hay un libro fantástico que se llama La venganza de la geografía, que me encanta, de Kaplan, que habla cómo la geografía determina mucho, y de hecho la presentación de Gonzalo de la batalla a través de la geografía y las batallas que he mencionado aquí, y Guayaquil, esos 2 años que Guayaquil se declara independiente, todo esto es un proceso, son piezas de un rompecabezas que se va armando, pero también este proceso genera muchas rupturas. Gonzalo, ¿qué rupturas y continuidades hubo en esta transición que no sé ni a cómo llamarle después de escuchar todo esto? Gracias, Sabrina. Yo he estado gozando de las presentaciones a través del espejo, porque ahí atrás hay un espejo maravilloso que refleja los rostros de mis contertulios, y entonces no he tenido que estar mirando demasiado porque les estaba viendo allá al fondo de la sala en ese espejo de cristal de roca. Y veo que eso de alguna manera nos habla de las continuidades y rupturas, pero primero que nada nos habla de los reflejos. Y es que los dos procesos, el de España, yo soy menos calificado que nadie en esta sala para hablar de los procesos de España, pero también España tiene una guerra de la independencia que, como nos acaban de informar, solamente se le califica así desde 1840, pero que fue una guerra de la independencia contra Napoleón y contra la invasión española, y en la cual participan estos oficiales de los ejércitos americanos como José de San Martín o Carlos Montúfar.
Mientras que nosotros tenemos una guerra de independencia frente a este sistema colonial que ya no daba más de sí. Y también es el nacimiento de la nación ecuatoriana con estos símbolos, estas guerras fundacionales, esta importancia simbólica que tiene el tricolor nacional. Por ejemplo, anoche Cibeles estuvo iluminada con el tricolor. Fue un espectáculo que congregó a cientos de ecuatorianos, que por cierto fueron desalojados de al lado de la fuente, porque parece que allí no podían estar, pero estuvieron a los lados. Y el embajador bajó a sostener el tricolor nacional ahí con los compatriotas. ¿Por qué nos emociona tanto? En esa batalla es que se estrenó ese pabellón. Era el tricolor del ejército colombiano. Y desde entonces es nuestro símbolo, ¿no? Ahora hay esta cosa en Twitter que dicen que la guerra de azul y amarillo frente a la bandera Rusia, ahora para no poner la palabra, pones la bandera, porque es el símbolo del país. Y es nuestro símbolo cada vez que ganamos, no sé, una medalla en las Olimpiadas, o cada vez que Richard Carapaz llega al Montirolo, como hoy día en el Giro de Italia. Y es el comienzo de esta ambición de hacer república. Tal vez al comienzo no, dentro de Colombia, de la Gran Colombia, todavía habría que esperar 8 años para hacer el Estado del Ecuador, pero es el comienzo de este intento de hacer una república democrática con división de poderes, que ya se había previsto en la Constitución del Estado de Quito de 1811, pero que solamente empieza de hecho después de este día. Si hay algún día que puedes decir, aquí se acabó la colonia y comenzó la república, es el 24 de mayo. Aunque en Guayaquil había sido el 9 de octubre de 1820, año y medio antes, pero para todo el conjunto de la nación es desde ese momento. De una nación que estaba por nacer, que estaba por construirse, como esa democracia también estaba por construirse. Si aún hoy, 200 años después, estamos intentando construir democracia. Hemos avanzado y hemos retrocedido. Ha habido momentos aberrantes en estos 200 años, por supuesto, pero ha habido sobre todo una constancia de querer crear ese ideal y de continuar, ¿no? Los mejores hombres y mujeres de nuestra patria han luchado para eso a lo largo de este tiempo, con todos los retrocesos, pandemias, y revoluciones, dictadores que ha habido a lo largo del tiempo. La continuidad mayor, Sabrina, para contestar tu pregunta, la continuidad mayor es tal vez la sujeción de los indígenas. Aquí tengo un puntito de diferencia con Manuel Lucena sobre el hecho de que los indígenas no participaron como tal en la independencia, no eran libres, no eran ciudadanos, no podían escoger, tenían que estar con lo que esté su patrón. Si su patrón estaba con el rey, pues eran realistas, y si eran independentistas tenían que engrosar y servir, no como soldados la mayoría de ellos, pero sí como peones, a darles de comer cuando iban a las haciendas, cuando llegaba el ejército, 3,000 hombres a la hacienda de Chillo Compañía, habría muchos indígenas que les tenían que servir, matar las reses, preparar los locros y darles de comer a la tropa. Pero esa continuidad de los indígenas, de la sujeción del Guasipungo, va a durar hasta 1960 o antes, ¿no? Algunos hacendados ilustrados, ya en los 50, a fines de los 40, empezaron a liberar a los indios del Guasipungo. Galo Plaza, por ejemplo, el presidente Galo Plaza lo hizo. Incluso hay unos sociólogos ecuatorianos que distinguen el modelo Plaza del modelo Bonifaz, porque antes de la reforma agraria ya ellos entregaron los guasipungos en propiedad a los indígenas. El guasipungo era ese pedazo de tierra donde podían construir su casa y su huerto. Y el modelo Plaza es que fue mucho más sustentable, porque Plaza les dio más tierras de las estrictamente necesarias, creó una plaza del pueblo, dio una escuela, dio una iglesia, o si no le dio la iglesia, les dio el espacio para que construyan una iglesia,
Y entonces ese modelo fue mucho más sustentable que la reforma propiamente hecha por Bonifaz en Huachalá, donde les dio solamente el pedazo de tierra y a la siguiente generación ya no había ni dónde crecer el pueblo que se había creado en la hacienda de Huachalá. Luego viene la reforma agraria en 1964 y por fin los indígenas dejan de ser siervos de la gleba y pasan a ser ciudadanos. Yo tengo una anécdota que he contado varias veces. Íbamos con unos amigos a una tienda de toros, en esas épocas. Jovencitos, íbamos y nos perdimos en los páramos de esas montañas tremendas, cerca del Chimborazo, y el que conducía la camioneta en la que íbamos, finalmente aparecieron dos indígenas que venían bajando por un camino, y les dijo, ¿por dónde es Jinjin? La hacienda de Jinjin, íbamos allá. ¿Por qué lado? En una bifurcación. Y junto con la pregunta, mientras conversaba, les dijo, ¿indios de quién son ustedes? Una pregunta racista como pocas, clasista como pocas. ¿Indios de quién son ustedes? Pero esa no es la anécdota. La anécdota es la respuesta. Le contestaron, nosotros indios de nosotros mismos somos. Indios de nosotros mismos. De ese ser persona. Indios de nosotros mismos. Así que hemos ido avanzando con retrocesos, pero, por ejemplo, esa es una de las conquistas mayores entre las continuidades que venían desde la colonia y que se prolongaron con un terrible siglo XIX de crisis tras crisis que hizo prolongar el sistema de la hacienda y el Guasipungo. Eso es. Gracias. Por alusiones, podría... Una de las horribles circunstancias que afectan a los que tienen que aguantar a historiadores hablando entre sí es que siempre acabamos recomendándonos libros, profesor. Hay un gran trabajo de un gran historiador que se llama Los diputados indígenas en las Cortes de Cádiz. En ese trabajo queda clarita la cuestión. Los indígenas siempre fueron reconocidos como naturales de unos reinos que formaban parte de la corona de Castilla desde 1504. La católica lo dejó claro en el testamento, y por lo tanto siempre fueron ciudadanos españoles, tal y como Cádiz lo reconoció en 1812. El debate no está ahí, el debate está entre comillas los naturales de África, los negros libres, los libertos, por supuesto los esclavos. Ahí el debate, y no hay que caer en ningún anacronismo al respecto, es mucho más complicado, porque el mérito es lo que va a acreditar la posibilidad del reconocimiento en la nacionalidad. Pero los indígenas americanos en 1812 son reconocidos como exactamente cualquier súbdito de la corona española, son ciudadanos en términos de la Constitución. La otra cuestión es que es mucho más sencilla en el fondo. ¿Dónde están los indígenas que no fueron realistas? Yo todavía estoy deseando que alguien me encuentre alguno en algún archivo. Los indígenas americanos, obviamente, con un sentido de la política brillantísimo, tenía muy claro que la defensa de la legislación y sus tierras comunes pasaba por algo muy ajeno a los experimentos de modernización capitalista que van a tener que sufrir durante el siglo XIX. Así que ahí sí que tenemos un ligero punto de disensión y, por supuesto, las oscuridades de la figura de Bolívar, no entremos en ese pantanal, me parece que tienen mucho que ver con ello. Pero sí me gustaría pensar que esta cuestión, dentro del contexto contemporáneo de Pichincha y de la lucha por la libertad, donde podemos entenderlo, me parece a mí de una manera mucho más adecuada. Hablamos de sujetos políticos en el antiguo régimen, pero sujetos políticos al fin y al cabo. Gracias, Manuel. Sujetos, colectivos, lugares que forman parte de esta larga historia, que de hecho 200 años más tarde estamos aquí sentados dedicándole esta tarde. Tenemos unos poquitos minutos y yo sí quisiera provocar a la audiencia a ver si les preguntan algo aquí a los expertos. Sí. Mi nombre es Vladimir Pascual, de la Asociación Rumiñahui. Te visité el conversatorio, me lo he pasado como niño. Varias preguntas. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Son unas guerras solo de hombres? Como que la mujer ha desaparecido en la historia y tenemos varias heroínas y luego seguimos teniendo como Dolores Cacuango posteriormente, ¿no? Como que no se habla en la historia de las mujeres.
lo mismo lo que don Gonzalo ha topado, los indígenas, es una lucha más clasista. Inclusive en el 24 de mayo son los británicos y los españoles que se encuentran allá y que siguen peleando por quién domina, ¿no?, el marco, igual que los británicos cuando van a la India y crean todos esos grandes emporios para dominar, y también en América, en el caso de Ecuador, ¿no? Y una última pregunta, ¿podríamos hablar de algunas independencias hoy, en la mirada de hoy, con la llegada de los migrantes, aquí que estamos, somos punto de encuentro? ¿Qué pasa con Repsol, con Telefónica, que llega allá y se trae los millones hacia acá? ¿Qué independencias hay? Hay unos vínculos, ¿no? Hay mucho, ¿no? Mucho por cortar, mucho por hablar en ese tema, porque creo que también hay que actualizar la historia, hay que mirarla a hoy. Hoy, ¿no? Hoy, ¿qué somos? ¿Los indígenas de ese tiempo nosotros? ¿Los migrantes? No sé. Solo suelto unas preguntas ahí que, sin querer posicionar, pero sí que nos traigan a la reflexión. Usted estaba bien preparado. Exacto, son muchas preguntas y no sé si alguno de los tres quiere como sintetizar eso para... Bueno, como es un conversatorio, pues se puede entrar en el debate. Con respecto al tema de la mujer, hay unos trabajos, yo por lo que conozco, de algunos colegas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en concreto la doctora Claudia Rosas, que están precisamente poniendo luz hacia un ámbito en el que no se había prestado pues mucha atención desde el punto de vista de la investigación, que es justo la mujer y el papel de la mujer en los procesos de independencia. Sé que están saliendo algunas publicaciones recientes y hay varios equipos de investigación que efectivamente, bueno, pues están haciendo sus aportaciones en estos momentos desde ese punto de vista historiográfico. Y con respecto a la última pregunta bueno, con respecto al tema del papel de los indígenas y demás, bueno, evidentemente todos los colectivos tienen sus propias agendas políticas y que las ponen en valor también en los procesos de independencia. Y por lo tanto, bueno, pues efectivamente el papel de los pueblos indígenas es muy importante, de los indios es muy importante. Ahora bien, ahí hay una gran diversidad en torno a qué posición se toma, cuándo se toma, etcétera, etcétera. ¿En base a qué? Pues en base a los propios intereses que pueda haber en un momento determinado. Así ocurre, por ejemplo, en el Alto Perú, en el Bajo Perú, etcétera, etcétera. Yo recuerdo esos bandos del general Canterac en quechua, para llamar al alistamiento de la tropa por parte del ejército realista. Y ya la última pregunta provocadora Bueno, vivimos en un mundo global en el que necesariamente las inversiones exteriores no tienen por qué ser ni buenas ni malas, la inversión exterior para un país que se encuentre en un punto emergente o en lo que Rostu denominaba la fase de take-off, de industrialización, el papel de la inversión exterior o internacional es muy importante. Pensar que un país se pueda desarrollar en base a sus recursos, sus propios capitales, en un proceso de modernización capitalista, bueno, pues eso puede ser que tenga más obstáculos que participe la inversión exterior. Por lo tanto, no es necesariamente negativo y positivo. Tenemos múltiples ejemplos en la historia económica en donde sin inversión exterior el desarrollo de un país hubiese sido impensable. En el caso de España fue muy importante en los años 60, pero en el caso, por ejemplo, en el modelo italiano en el siglo XIX, lo mismo. Que también hay ejemplos en los que no juega ese papel, también, pero no hay ninguna regla desde el punto de vista de la teoría económica que tenga que penalizar el hecho de... Y bueno, yo creo que en las relaciones económicas entre España y los países latinoamericanos en las últimas décadas, muy en especial a partir de la década de los 90 del siglo pasado, yo creo que han sido enormemente positivas. Y lo mismo también los movimientos migratorios. Enormemente positivos, bueno, también para los países. Creo que me estoy extendiendo demasiado, ya sé que me estáis mirando mal. Nada, ahora ya me vuelvo economista, voy a apretar un poco. Es decir, los movimientos migratorios, paradójicamente, y esto es algo que enseño a mis alumnos, cuando un país se moderniza o empieza a modernizarse, suele tener un problema y es que sufre excesos de oferta de trabajo, es decir,
Por ejemplo, cuando se moderniza el campo, precisamente porque se moderniza, hay unos movimientos migratorios enormes que no tienen precedentes con el pasado. Primero van a la capital, pero si en la capital de ese país todavía no se ha industrializado o modernizado lo suficiente, se producen movimientos de contingentes laborales hacia el exterior. ¿Esos son movimientos negativos para el país que está? No, necesariamente, porque alivia las tensiones en el mercado de trabajo interno y, por otro lado, además son fuentes de remesas que ayudan al propio proceso de modernización del país. ¿Y eso es positivo para los países que reciben la migración? Totalmente. España hoy no se podría entender sin los movimientos migratorios de inicios del siglo XXI. Sería otra España, sería otra economía, bajo mi punto de vista, mucho más limitada de la que disponemos en estos momentos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que, como todo proceso, es complejo y con sus luces y sus sombras. Nada más.